Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en varios textos fundamentales, ¿no? Para entender las grandes corrientes del pensamiento antropológico. La idea es ver cómo distintas escuelas intentaron, bueno, descifrar la complejidad de las culturas humanas. Exacto. Y vamos a ver cómo cambiaron las preguntas clave, los métodos, incluso qué se consideraba el objeto de estudio de la antropología. Veremos rupturas, claro, pero también continuidades, desde el evolucionismo del siglo XIX hasta la antropología simbólica. Es fascinante ver cómo cada corriente ilumina algo distinto de lo humano. Perfecto. Pues arranquemos por el principio. El evolucionismo, siglo XIX. Pienso en Taylor, en Morgan, en ese contexto de la revolución industrial, la expansión colonial. Justo ahí. Querían explicar la diversidad cultural que, bueno, Europa estaba descubriendo. La propuesta era, polémica hoy, claro, una evolución unilineal. Una sola línea para todos. Sí, como etapas fijas: salvajismo, barbarie, civilización. Pensaban que todas las sociedades pasarían por ahí. Usaban el método comparativo, buscando rastros de etapas anteriores en distintas culturas. La base era la idea de una unidad psíquica, Que todos pensamos más o menos igual en el fondo. algo así, que había una lógica humana universal que permitía esa progresión. Su meta era explicar diferencias y similitudes bajo esta supuesta ley de progreso. Claro, hoy suena muy etnocéntrico, ¿no? Poner a la Europa de la época en la cima. Pero, ¿cuál fue su aporte real, más allá de las críticas? Pues el intento mismo. Fue el primer esfuerzo, digamos, sistemático, por hacer una ciencia de la cultura, buscar explicaciones racionales para la diversidad. Eso fue fundacional. Ok, pero esa idea tan rígida, tan lineal, no duró mucho sin respuesta. Y ahí entra Franz Boas, ¿verdad? A principios del 20. El particularismo histórico. Exactamente. Boas es una reacción directa. Él dice, momento, no hay una sola línea. Cada cultura tiene su propia historia, única, particular. Es resultado de su contexto, de la difusión, de sus propias dinámicas. Eso cambia todo. Introduce el relativismo cultural entonces. Totalmente. Nada de culturas superiores o inferiores. Cada una vale y se entiende en sus propios términos. Y metodológicamente, bueno, revoluciona. Impulsa el trabajo de campo intensivo, la etnografía detallada, ir, estar, aprender el idioma, recoger todo. Enfocarse en la perspectiva local, lo que llamamos EMIC. Y rechaza esas grandes generalizaciones evolucionistas. Las rechaza de plano y organiza la antropología en Estados Unidos en sus 4 campos clásicos: cultural, arqueológica, lingüística y física. Un enfoque mucho más holístico y empírico. Bien, de buscar leyes universales a entender historias únicas. Un cambio radical. Pero, a ver, damos un salto a mediados del siglo XX. A Francia. Claude Lévi-Strauss y el estructuralismo. Otra vez buscando universales. Sí, pero de otro tipo. Lévi-Strauss, muy influido por la lingüística de Saussure, no se fija tanto en la historia particular, ni en la función social. Eso era más del funcionalismo británico, ¿no? Radcliffe Brown y esa gente. A él le interesan las estructuras mentales, inconscientes, universales, las que organizan la cultura por debajo. Como una gramática oculta del pensamiento. Exacto. Busca esos principios lógicos. Analiza las relaciones, las oposiciones binarias, crudo-cocido, naturaleza-cultura. Esas cosas. Su objeto no es tanto la práctica cultural visible, sino los modelos mentales que la generan. Por ejemplo, cómo analiza mitos como el de origen Sunni. Muestra que distintas versiones son transformaciones de una misma estructura lógica básica. Rompe entonces con el enfoque histórico y también con el funcionalista. Es buscar la lógica profunda, ¿no? Precisamente. La lógica subyacente a la diversidad cultural. ¿Qué recorrido? De la escalera evolutiva a las historias particulares, a las estructuras mentales. Y nos queda una parada importante. Clifford Geertz y la antropología simbólica. Ahí la cultura es como un texto. Esa es la metáfora clave, ¿sí? Para Geertz, la cultura es fundamentalmente una red de significados, símbolos que la gente crea y usa para darle sentido a su mundo, a sus acciones. Y el trabajo del antropólogo es Leer ese texto, interpretarlo. como si fuera un manuscrito ajeno, lleno de guiños, de dobles sentidos. Por eso habla de la descripción densa. Ah, claro.
No solo ver qué pasa, sino qué significa para la gente que está ahí. El ejemplo clásico es la pelea de gallos en Bali, ¿no? Ese es el ejemplo perfecto. Geertz no la describe solo como una apuesta o un deporte. La analiza como un drama social. Habla del estatus, de la masculinidad, de las tensiones de la comunidad. Todo representado simbólicamente en la arena. Es como si los balineses, al participar o mirar, estuvieran leyendo algo sobre ellos mismos. Exactamente. La pelea es un texto sobre su propia sociedad. La antropología simbólica se mete de lleno en eso, en entender el punto de vista del actor, las representaciones, cómo la gente interpreta su propia vida. Critica los enfoques que solo buscan leyes universales o funciones prácticas. Quiere entender el significado. Fascinante. Entonces hemos ido desde esa idea de una escalera única para todos, Ujú. Pasando por valorar cada historia cultural en su contexto único. luego buscando las estructuras lógicas que quizás compartimos todos en la mente, Y terminando por sumergirnos en la cultura como una red de significados que hay que interpretar. cada corriente nos deja algo, ¿no? Una lente diferente para mirar. Sin duda, el evolucionismo, aunque superado, nos planteó la pregunta por la diversidad a gran escala. El particularismo nos enseñó a mirar en profundidad, con respeto. El estructuralismo nos hizo buscar patrones profundos, y la simbólica nos recordó que somos seres que vivimos en un mundo de significados. Y me queda una pregunta picando. Si la cultura es también lo que decimos sobre ella, ¿cómo la interpretamos? ¿Cómo crees que estas mismas teorías antropológicas han influido o influyen hoy en cómo se viven y se entienden las culturas? Esa es una gran pregunta. Definitivamente, nuestras teorías no son neutras. Moldean nuestra mirada y a veces hasta la propia realidad que estudian. Es algo para seguir pensando, sin duda.